Celebramos hoy el quinto domingo de Pascua, de este tiempo de gracia y de gozo que reaviva nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y nos profundiza en el amor. Jesús está con nosotros y una corriente de vida circula de Él hacia nosotros. Nos ponemos de pie y damos comienzo a nuestra celebración. De la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ya en este quinto domingo de Pascua, iniciado ya el mes de mayo, ponemos ante Dios nuestro corazón, sobre todo para pedir que el camino pascual nos haga crecer en la relación con Él y podamos, unidos a Él, también nosotros dar fruto abundante. Por eso vamos a pedir a Dios que prepare nuestro corazón para celebrar dignamente esta Eucaristía. Reconocemos nuestros pecados y pedimos que nos dé su misericordia. Porque nuestra vida sin ti es estéril. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque queremos amar con obras y de verdad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque unidos a ti daremos frutos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A la del gloria. Oremos. Dios,
omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es fuente y origen de todo apostolado. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquel día, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unir a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que él también fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, los llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y cuánta valentía había predicado en Damasco, en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lenguas griegas y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz de toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando y vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan el Señor lo alabarán. Que su corazón vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán las rodillas ante él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a las generaciones futuras. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque está en la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios. Aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo lo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te amamos, Señor.
Jesús nos manifiesta la necesidad de estar realmente unido a Él. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos para que den fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios, porque la palabra que yo les anuncié permanece en ustedes, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieren, lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino de la Pascua, como tiempo litúrgico, recorre 50 días, desde el día de la resurrección hasta el domingo de Pentecostés o hasta la semana de Pentecostés. Recuerden que la semana cristiana se abre con el domingo y termina el sábado en la mañana, el sábado a mediodía. Y bueno, ya vamos en el quinto domingo, iniciamos hoy el quinto domingo, la quinta semana de Pascua. Por eso, a la luz de las palabras de hoy, quiero que hagamos un poquito una visión retrospectiva, es decir, una visión de qué ha pasado en esta Pascua, sobre todo a la luz de la liturgia de la palabra, que marca un poco un camino de la relación con Jesús, de esa relación que va creciendo. Ustedes recuerdan, tal como hoy en la primera lectura, los primeros domingos, los primeros 2 domingos, el Evangelio especialmente nos hablaba del encuentro con Jesús resucitado. Se da de diversas formas. Y Celeste, si recuerdas hoy la primera lectura, hablaba del encuentro de Pablo con Jesús. ¿Cómo fue el encuentro de los discípulos de Jesús? Con uno fue en la tristeza, recuerdan, la Magdalena, allá en el sepulcro, ¿no? Pedro y Juan, Magdalena les dijo y fueron corriendo y bueno. El segundo domingo el encuentro con los 10 y Tomás no estaba. Y luego vino Tomás en medio de las dudas, pero los otros también, primero asustados, recuerdan, decía, asustados querían ver un fantasma. Y después lleno de alegría no lo creían. Y el Tomás en sus dudas, pero también en ellos, Francisco, Lidia, se dio el encuentro con Jesús. Esas 2 primeras semanas nos recordaban eso, es decir, me dirá Flores, Padre, ¿y cómo me voy a encontrar con Jesús? De diversas maneras. Él tendrá una manera personal para cada uno. Con Pablo, además de ese momento de experiencia personal, luego el encuentro con Jesús a través de los discípulos. Entonces, ¿cómo se da el encuentro con Jesús? Lupín, en tu propia historia, en tu propio lenguaje. Alejandro, Daniela, cada uno se dará ese encuentro. Por eso hoy en la primera lectura nos recuerda y nos hace volver la mirada
un poco a ese encuentro de las primeras semanas con el resucitado. Luego, la tercera semana nos recordaba que no solamente era un encuentro con el resucitado, sino Jesús resucitado, ya les decía, vayan a la Escritura. Y recuerdan, el Mesías les comenzó a explicar la Escritura al final de aquel encuentro, de aquella aparición, como hizo con los discípulos de Maús, que comenzaba ese domingo, ¿no? Hablando de la experiencia de partir el pan. Otra manera de encontrarnos con Jesús entonces en su palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos. Y allí también se da un encuentro con Jesús. ¿Y para qué se da ese encuentro con Jesús en la Pascua? Para recordarnos lo del domingo pasado, porque Él es nuestro pastor. Para seguirlo, para que Él nos guíe y también para que cuando nos toque a nosotros ser pastores de algo, de alguien, vivamos como la segunda lectura de los últimos domingos, el mandamiento del amor. Ya no es solamente un encuentro con Jesús, no es que bueno, me lo encontré y lo saludé y hola y chao, no, lo encontré y lo seguí y eso marca mi vida, desde el amor de Dios, viviendo ese mandamiento nuevo del Señor. Y llegamos al cuarto domingo donde ya no es solamente que nos hemos encontrado con Él, no solamente encontrarnos con Él. ¿Cuánta gente por ahí no tiene visiones extrañas y después, aquí no pasó nada, ¿no? La vida sigue igual, no. Ese encuentro con Él marca algo en mí y ese marcar algo en mí debe hacer que lo busque como pastor y permanecer unido a Él, porque solamente en Él puedo dar fruto. Y llega este quinto domingo de Pascua, donde nos recuerda con esa hermosa comparación del sarmiento y la vid: sin mí nada pueden hacer, no pueden dar fruto. Señor, ayúdame a permanecer unido a ti, tú que te me mostraste de alguna manera en la vida, por mis padres, en la Escritura, en la catequesis, por un amigo, por una misa, por un encuentro fortuito. Señor, ayúdame a tenerte como pastor y a permanecer unido a ti, porque ya veremos los domingos siguientes cómo ya viene pronto la ascensión del Señor, y esa unidad ya no solamente se da en su presencia física, sino profundamente su presencia espiritual cuando Él sube al cielo, pero no nos deja solos. Subiendo al cielo nos dice: tengo que irme porque voy a mandarle un vínculo más profundo que mi presencia real, el vínculo del Espíritu Santo, el don de los dones. Y así ese es el camino pascual, ese camino de encuentro, de crecimiento, de dar fruto, de tenerlo como pastor, de decir quiero estar vinculado contigo para que esa plenitud del Espíritu Santo pueda dar en mí los frutos necesarios, porque el Espíritu Santo se nos va a dar, seguro, pero si no estamos unidos a Él, vamos a perder la oportunidad de dar fruto abundante. Por eso en este domingo pedir al Señor que nosotros no perdamos el camino de la Pascua, este camino de crecimiento, de entrega, sobre todo este camino en el que Él siempre está presente, y pedir: Señor, ayúdame a tener esa experiencia de Pascua, esa experiencia de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, unido a ti, para que cuando llegue el momento, Señor, del Espíritu Santo, dé también yo el fruto abundante que tú me das la posibilidad de dar. No solo nos llama a dar fruto, sino que dice: yo me mantengo en ustedes, manténganse unidos a mí para que sean frutos abundantes desde mi amor. Que podamos entonces vivir este camino con alegría, con esperanza, en medio de las dificultades, mantenernos siempre unidos a Él. Por eso, con ese deseo profundo de mantenernos unidos, de que nos guíe como pastor, de que nos dé su Espíritu, vamos a decirle que en Él creemos. Y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió y a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de ahí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Unidos a Dios por medio de Jesús, a través de Él mismo, ponemos ante el Padre nuestras plegarias de petición. A cada intención respondemos: ayúdanos a permanecer en tu amor. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Para que nuestra Iglesia dé testimonio de amor de Dios que se manifiesta. Oremos. Ayúdanos a permanecer En tu amor. Para que los dirigentes políticos y sociales favorezcan el desarrollo de los sectores más excluidos. Oremos. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Para que las personas solas, enfermas y necesitadas reciban el fruto de nuestro afecto. Oremos. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Para que las instituciones y grupos parroquiales manifiesten su unión con Jesús trabajando unidos entre sí. Oremos. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Para que podamos desde nuestras posibilidades acompañar a los hermanos que hoy se ven excluidos de una vida digna, los que padecen hambre, los que no tienen trabajo ni vivienda. Oremos. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Por nuestra comunidad parroquial, para que nuestras acciones muestren el corazón misericordioso de Dios. Oremos. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Y damos al Señor también por cada uno de nosotros que participamos en su propia vida. Que pidamos por cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado el don de la vida. Especialmente quiero pedir por nuestro amigo José Bernardo Gaido, también por nuestra querida Lorena Masali y por Loli Romero Silva, que el Señor les siga dando esa vida en abundancia de su gracia. Por ellos, por sus familias, por nuestras familias, oremos al Señor. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Por todos los trabajadores que hemos celebrado su día el día de ayer, para que el Señor nos permita siempre vivir con dignidad, que el trabajo sea fuente de dignidad humana, de sostenimiento, de desarrollo, que se velen siempre por sus derechos, por el crecimiento en justicia. Oremos al Señor. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Como venezolano quiero dar gracias a Dios porque el pasado 29 de abril se ha dado la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres en Venezuela. Para que el Señor renueve a mi patria, también pedirá Él por todo, por intercesión del beato José Gregorio Hernández, por todos los enfermos. Oremos al Señor. Ayúdanos a permanecer en tu amor. Señor, te presentamos estas plegarias. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y al vino, ofrezcamos al Señor nuestros esfuerzos por producir frutos de caridad. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, por este santo sacrificio, nos concedes participar de tu vida divina. Te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es deber y salvación nuestra glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz. Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y con los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria diciendo: Santo, 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 los cielos te proclaman. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito es el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo al Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Pues te pedimos que derrames tu Espíritu sobre estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos, con Pedro y Ricardo, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de Ángel Romero, de María Amalia y María Amada, de Roque, de Gladys y Víctor, de Amílcar, José de Jesús, de Nancy y Omar, de Hilda, de Lodia, de Carmen y Ana Valeria, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, San José su esposo, los apóstoles, Santa Claudina, el beato José Gregorio Hernández, el santo cura Brochero, y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por ti Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios pidiendo ese don de la paz, que nosotros demos frutos de paz como personas, como familia, como nación, y especialmente que como humanidad podamos, unidos a Él, dar ese fruto de la paz, de ese don que Él nos da. Oremos pidiendo a Dios el don de la paz. Y proclamamos al Señor cantando el Cordero de Dios. De nosotros ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados al banquete del Señor. Señor, soy digno de que
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Proclamamos nuestro deseo de estar unidos a Cristo de corazón, realizando aquí y allá en casa la comunión espiritual. Repetimos todos. Comunión espiritual. Si no puedes comulgar sacramentalmente, te invitamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, Creo, Jesús mío, que eres el Hijo de Dios vivo, que eres el Hijo de Dios vivo, que estás ahora y realmente que estás ahora realmente y verdaderamente y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar, en el Santísimo Sacramento del altar, donde prolongas tu presencia, donde prolongas tu presencia, viva en medio de nosotros. viva en medio de nosotros. Yo te amo, Yo te amo, oh mi Dios, oh mi Dios, ven a mi corazón, ven a mi corazón, purifícalo, purifícalo, conviértelo para que sea tuyo. conviértelo para que sea tuyo. Señor, Señor, ahora te recibo espiritualmente ahora te recibo espiritualmente como anticipo del sacramento de la Eucaristía como anticipo del sacramento de la Eucaristía y te pido de corazón, y te pido de corazón, no te apartes jamás de mí. no te apartes jamás de mí. Amén. Amén. por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador, no se detiene en su caminar, no le asustan la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Te protege con un valladar, levantando en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No quiero despedir sin dejar de agradecer siempre a La Calera TV este servicio que nos hace. Bueno, felicitar a mi patria y a mi pueblo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Quizá en estas zonas no es muy conocido, pero mi país es uno de los personajes más famosos del siglo XX, el médico de los pobres, un cristiano muy comprometido, y bueno, siento la alegría de que el 29 se haya celebrado esta beatificación en Roma y en mi país. Por eso, bueno, los encomiendo también a ustedes, al doctor José Gregorio Hernández, a el santo de mi pueblo, de mi país, el santo de los pobres en medio de mi patria. El Señor nos fortalece, permanezcamos unidos a Él, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Llevemos la alegría de saber que Jesús permanece en nosotros en todas nuestras acciones cotidianas. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer